Ha sido frecuente entre nosotros utilizar un lenguaje inadecuado para hablar de la santidad. Tenemos que ser santos, hemos de ser santos, hay que tender hacia la santidad. Estas y otras frases ponen de relieve el esfuerzo moral que se necesita para llegar a ese objetivo. En el fondo no acabamos de superar el semipelagianismo que hemos ido heredando desde hace siglos. El pelagianismo, como sabemos, consistía en poner todo el acento en nuestra capacidad para lograr la perfección moral, ética y religiosa. Dividiré esta meditación en 5 partes. La santidad, misterio de gracia, no conquista. La santidad, camino de dicha en un mundo errante. La santidad en alianza, un ecosistema de gracia. El martirio incruento que no mancha de sangre, pero transforma el mundo. La entrega como testimonio. Conclusión. El camino que Dios nos ofrece. La santidad no es una meta que alcanzar con esfuerzo moral, sino un don que nos envuelve. La santidad es un misterio que se nos concede, no una conquista. Solo Dios es santo. Esta es una convicción bíblica que nadie puede negar. Y lo que significa es que nuestro Dios es inaccesible, impenetrable, inalcanzable. Hasta su nombre es santo. Los hebreos hacían incluso lo posible para no pronunciar el nombre de Dios. Pronunciarlo y conocerlo sería tener acceso al misterio del santo. A Dios nadie lo ha visto. Qué respetuosos con su santidad son aquellos y aquellas que ante su misterio guardan un recatado silencio. Pero qué banales quienes, sin el menor escrúpulo, tienen siempre el nombre de Dios en sus labios y no se estremecen. Dios, sin embargo, no ha permanecido en su lejanía rehusante. El santuario de la santidad de Dios ha abierto su puerta. El 3 veces santo ha querido revelarse y difundirse en el mundo para llenarlo todo con el aroma de su santidad. El aroma que todo lo vivifica, que todo lo regenera. El Hijo que estaba en el seno del Padre nos lo ha dado a conocer. El Espíritu Santo habita en nosotros y clama con gemidos inenarrables. La santidad ha irrumpido en nuestro mundo, en nosotros. Estamos envueltos en la santidad aunque no seamos capaces de percibirla e interiorizarla. La gloria de Dios nos rodea por todas partes, nos penetra hasta lo más íntimo del ser. A nosotros se nos ha revelado los misterios del reino. Jesús nos ha revelado al Abba y nos ha introducido en el ámbito de su santidad, de su reino. O mejor todavía, Jesús nos ha revelado que el Abba ha instaurado su reinado entre nosotros, que está cerca, que está en todo, que todo lo penetra con su espíritu. Solo hace falta ser vigilantes y sensibles espiritualmente para descubrir esa presencia. Y la generosidad para dejarse envolver y energizar por ella. Tú eres santo y fuente de toda santidad. La comunidad de Jesús, la comunidad de los hijos de Dios, es también una comunidad santa. Ha nacido de Él la fuente santa. Está consagrada por su Espíritu, el Espíritu Santo. La santidad no es el resultado del esfuerzo ético, moral y estético. Es pura gracia.
Llegará un día en que el nombre de Dios será santificado en todo y por todo. Esa es la petición escatológica de la Iglesia. Santificado sea tu nombre. Como los mártires de Barbastro, agradecidos receptores de esta gracia comunitaria, descubrimos que solo Dios es santo, un misterio inefable que se revela en Jesús. A Dios nadie lo ha visto, el Hijo nos lo ha dado a conocer. El Espíritu Santo ha irrumpido en nuestro mundo, transformándolo en un santuario viviente. Cada criatura, cada momento, está impregnado de esa presencia. La santidad no se construye, la santidad se acoge, como el perfume que llena una estancia sin verse. Dios satura la creación con el perfume de su gloria. Solo necesitamos atención, sensibilidad contemplativa para descubrirla y aspirarla en lo ordinario, en el pan compartido, en el grito del pobre, en el silencio de la noche. Tú eres santo y fuente de toda santidad. Somos hijos sumergidos en el océano de tu amor, de tu santidad. Errante es aquella persona que ha perdido el sendero, que no encuentra su morada, que no sabe a dónde dirigirse, que realiza un viaje a ninguna parte. Expulsados del paraíso, Adán y Eva se convirtieron en seres errantes. También Caín, tras asesinar a su hermano Abel, se convirtió en un errante. El pueblo de Israel fue un errante por el desierto durante 40 años. El profeta Miqueas, ante el rey Acab y sus 400 profetas, exclamó: «He visto a todo Israel vagando por las montañas como ovejas sin pastor. Y dice el Señor: estos no tienen dueño». También el profeta Jeremías constató que tanto el profeta como el sacerdote andan errantes por el país. Jesús comparó a su pueblo como ovejas errantes, sin pastor, incluso a no pocas como ovejas perdidas. El pecado no es hacer el mal sin más, es perdición, es estar perdido. Vivimos en una época de desorientación sagrada, como Israel en el desierto, como ovejas sin pastor. Muchos vagan sin rumbo, comunidades atrapadas en ritualismos, creyentes que sobreviven sin trascendencia, sociedades que idolatran el consumo, el placer, el poder, comunidades de hermanos separados y mutuamente desinteresados, donde cada uno va a lo suyo errante. Hoy nos encontramos con mucha gente errante, perdida, sin casa, sin hogar, sin morada, pueblos que navegan sin rumbo, sin auténticos líderes, comunidades que no son comunidades, sino proyectos sin rumbo. Pero Dios busca al errante, al que ha perdido el sendero. Él nos guía por caminos que desconocemos, decía el profeta Isaías, y convierte nuestras tinieblas en luz. La santidad es ese camino hacia la dicha que anhela el salmista. ¿Quién nos hará ver la dicha? Y también esto sucede en la Iglesia, en el matrimonio, en la vida consagrada, en la vida laical, aunque parezca increíble. Somos discípulos del buen pastor, pero a pesar de todo hay personas y comunidades e instituciones
que viven de la repetición de lo mismo, que han renunciado al camino, a la ruta, y solo viven de la rutina, del ritualismo, del siempre se hizo así. ¿Para qué cambiar? Del fixismo espiritual y, consecuentemente, de una progresiva parálisis espiritual. Está perdido quien no se mueve, quien vive de lo mismo, quien renuncia a trascenderse, quien camina sin meta. Esa persona es el judío errante, el cristiano errante, el consagrado o la consagrada errante. El Papa Francisco nos recordaba en su preciosa exhortación sobre la santidad la frase de Jesús en las bienaventuranzas: Alegraos y regocijaos. Mateo 5:12. Con ello nos decía que la santidad es alegría, regocijo, saltar de gozo. La santidad es la dicha de ser amados por Dios y responder con una vida entregada. La santidad no es fuga del mundo, sino inmersión en el mundo con ojos nuevos. Es la mística de los ojos abiertos. Como Abraham se nos invita: camina en mi presencia y sé íntegro, cabal. Este camino es dinámico. El Espíritu nos impulsa hacia el Abba que nos espera con los brazos abiertos. El Espíritu nos impulsa hacia el buen pastor que nos busca y nos alimenta con su cuerpo, y al mismo tiempo el samaritano que sana nuestras heridas. Dios ha sellado una alianza con toda la creación, no solo con la Iglesia. Su santidad brilla en el monje budista, en la abuela que reza el rosario, en el musulmán que da limosna. El Espíritu llena la tierra antes que llegue el misionero. Juan Pablo II lo testimonió en Asís. Cuando líderes religiosos oraron juntos, se reveló una santidad más grande que los dogmas. Contra los viejos dualismos que despreciaban lo corporal, proclamamos nosotros: la materia es sagrada. Dios se encarnó en un cuerpo, santificó el pan, el vino, llegó con su tacto a cada uno de los enfermos y de los leprosos. La verdadera ascética no huye del mundo, sino que descubre a Dios en el mundo, en el aroma del café, en el abrazo de un amigo, en el grito por la justicia. Necesitamos los dones de todos para configurar el ecosistema de la santidad. Como me dijo un anciano de Guinea Ecuatorial, hay mucha santidad derramada en nuestro pueblo. ¡Qué belleza! La comunión no es uniformidad, es tensión creativa donde los contrastes se fecundan. El ecumenismo y la ecología son expresiones de este intercambio. La santidad política nace cuando luchamos juntos contra los ídolos que oprimen al débil, uniéndonos al ejército del Cordero. Apocalipsis capítulo 17. Dios habita especialmente en los últimos. En el mendigo Antonio
cuyas arrugas guardan historias de fe. En el joven con sida que abraza la vida sin miedo. En el mártir de Barbastro que perdona a sus verdugos. Ahí, en la fragilidad compartida con Cristo, el santuario se abre. Felices los pobres, de ellos es el reino. La tierra que pisamos es santa. La historia que recorremos es salvación. No hay lugar sin destello divino. No hemos de olvidar una verdad, que el martirio no siempre es cruento, de sangre. Existe un martirio incruento, una entrega radical de la vida en lo cotidiano, sin persecución violenta ni muerte física, pero con la misma fuerza transformadora. Una donación diaria de la existencia donde se vive muriendo. No se derrama sangre, pero sí el alma en actos de amor que fatigan, hieren y desgastan. No hay verdugos, pero sí luchas invisibles contra el egoísmo, la comodidad y la injusticia. No hay tumba, pero sí renuncia constante a la vanidad, a la indiferencia, a la violencia. Como enseña la tradición cristiana, es el arrancamiento de los vicios por amor a Dios, decía Rufino de Aquilea. Es la escuela de la perfección donde se ejercita el corazón, decía Clemente de Alejandría. Los nuevos mártires no llevan coronas de espinas, sino vestidos de vida ordinaria. Pueden ser padres y madres que resisten en trabajos donde su única ética es burlada, solo por sostener a su familia. O maestros que insisten en enseñar la verdad en un mundo de mentiras, aunque nadie los escuche. O incluso empresarios que anteponen la dignidad humana a las ganancias, aun perdiendo oportunidades. O incluso aquellos que callan ante los defectos ajenos, eligiendo misericordia sobre el juicio cruel. Los que perdonan lo imperdonable, cargando en silencio heridas que nadie ve. Son personas que pierden la vida todos los días en compromisos que las desgastan, pero eligen quedarse por deber, por amor. Este martirio no es menos heroico, es firmeza interior contra la agresividad y el egoísmo, decía Efesios 4:26. Es mansedumbre del corazón, don del Espíritu que sana la vanidad. Es vida eucarística, es decir, partirse como pan para alimentar a otros. Este martirio es la esperanza encarnada de quien sufre sabiendo que alguien con mayúscula sufre con ellos. Como afirma Karl Rahner, el martirio incruento o cruento pertenece a la esencia de la Iglesia. ¿Acaso no estamos llamados todos a este martirio? No se necesita una espada para matarte. Basta que tu amor te cueste la vida
en gotas de paciencia, de perdón, de fidelidad. No hace falta un perseguidor. Tu lucha diaria contra tu propia mediocridad ya es testimonio. No esperes reconocimiento. Los mártires incruentos rara vez son canonizados, pero transforman el mundo desde lo oculto. Toda vida creyente es prepararse para el martirio. Este martirio no devalúa el sacrificio sangriento, lo prolonga en el tiempo. Es la latente disposición de hacer de la vida un don, que como semilla enterrada fecunda la historia. Mientras el martirio cruento es un acto, el incruento es un existir, una existencia. ¿No es acaso más difícil morir día a día que una sola vez? El Papa Francisco escribió en Maiore ac dilectionem, el amor más grande, escribió que dar la vida aun sin que te la quiten. Dios nos ofrece un camino, nos pide ponernos en movimiento espiritual y dejarnos sorprender por aquello que suceda dentro de la marcha. Dios no se contenta con darnos una hoja de ruta, con darnos indicaciones, consejos, mandatos para el camino y siquiera provisiones para el viaje. Él suscita en nosotros el deseo de caminar hacia su encuentro. El Espíritu de Dios habita en nuestro corazón y lo conduce hacia lo más íntimo de Dios. El camino que Dios ofrece es muy especial. Es un camino en el que el ser humano busca a Dios, pero es también un camino en el que Dios viene a buscarnos. El Espíritu Santo nos presenta a Jesús, nuestro buen líder, nuestro buen pastor, buscándonos, alimentándonos con su Eucaristía, sanándonos y trayéndonos el perdón a través de la reconciliación y a través de la unción. A Dios Padre, el Padre del Hijo pródigo, saliéndonos al encuentro para abrazarnos y acogernos. El mismo Espíritu viene y se derrama en nosotros a través de sus 7 dones, para que seamos capaces de proseguir en el camino hacia la meta. Nuestro Dios nos eligió para que seamos santos e irreprochables ante Él por el amor. ¿Qué puede significar hoy, en este siglo XXI, afirmar que Dios nos llama a ser santos? Un ejercicio personal que puede durar unos 30 minutos. En primer lugar, un silencio preparatorio, unos 5 minutos de calma. Enciende una vela, recuerda, tú eres tierra santa. Lee, el Espíritu llena la tierra. En segundo lugar, mapea los puntos luminosos de tu vida, unos 15 minutos. Dibuja un círculo en una hoja y divídelo en sectores. Personas. ¿Quién refleja a Dios para ti? Por ejemplo, un inmigrante, un niño, un rival. Lugares. ¿Dónde has sentido lo sagrado? Por ejemplo, en un hospital, en un bosque, en una favela, en un templo. Experiencias. ¿Qué gesto cotidiano fue epifanía para ti? El perdonar, el recibir el pan, cantar. Y culturas y religiones. ¿Qué don recibiste de otras tradiciones religiosas? Paz del budismo, hospitalidad musulmana. Y escribe en cada sector, gracias Dios por revelarte aquí.
Y finalmente, trata de pergeñar un compromiso. Elige un punto luminoso de tu mapa y pregúntate, ¿cómo puedo proteger, celebrar esa chispa de santidad? ¿Qué don mío puedo ofrecer a cambio? Y anota una acción concreta. Por ejemplo, pues visitaré a un anciano, aprenderé de otra espiritualidad. Y una oración final. Abba de lo inesperado. Que hoy reconozca tu rostro en el mapa de lo cotidiano, en el cansancio del obrero, en la sonrisa del diferente, en el grito de la tierra oprimida. Hazme intercambiador de dones, que lleve pan al hambriento y reciba su sabiduría, que luche junto al marginado y aprenda su resistencia, que toda vida sea mi monasterio, toda encrucijada mi altar. Amén.